Muy buenas noches, estimadas señoras y señores. Bienvenidos a La Vereda. Pues muchas gracias por estar acompañándonos hoy día, a todas las personas que están ya comentando en el chat. Un gran abrazo para todos ustedes. Y hoy día estamos junto a Andrés Barrientos para conversar acerca de la deuda pública de Chile, la deuda también del gobierno de Chile. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Y en qué punto nos encontramos hoy día en Chile? No solamente a los 2 años de gobierno de Gabriel Boric, sino también respecto de la situación histórica que hemos tenido y qué es lo que significa para todos los chilenos y para las futuras generaciones la actual situación. ¿Es grave o no es grave? Vamos a verlo hoy día junto a Andrés Barrientos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Sebastián, mucho gusto y gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven el día de hoy en La Vereda. Muchas gracias a ti, Andrés, por haberte dado este tiempo. Yo sé que tiene una agenda muy apretada, pero se dio aquí un tiempo para estar junto a nosotros y poder conversar acerca de esto. Yo le pedí a Andrés que nos acompañara en base a una información que él publicó ayer, ¿verdad? Ayer, sí, ayer Sí, fue, respecto de la deuda pública de Chile, donde hoy día estamos viendo un verdadero tanque de plomo encima de los chilenos y la gente no está enterada de lo que está pasando. ¿Por qué no nos relatan un poco en qué punto nos encontramos hoy día respecto de la deuda de todos los chilenos? Porque hay que entender que cuando hablamos de deuda pública es una deuda que hay que pagar. Y cuando es una deuda que hay que pagar, no la paga el gobierno gira el cheque, ¿verdad? Pero los fondos salen de sus impuestos, de los impuestos de toda la gente. Por lo tanto, aquí se corre el riesgo, perdón, no el riesgo, la realidad es que lo más probable es que vamos a ver un aumento de impuestos significativo y constante, permanente en el tiempo para poder ir cubriendo nuestras deudas. así es Sebastián. Y bueno, para los que nos ven el día de hoy es interesante aclarar algunos conceptos iniciales de qué entendemos por deuda pública en nuestro país. Y ahí tenemos que irnos directo a las definiciones que da el Ministerio de Hacienda para poder captar los niveles en los que estamos y si es que eso es saludable, tanto desde una posición doctrinaria o también desde una posición tecnocrática, como quisiera verlo alguna persona más ligada al mundo independiente. Entonces, la deuda pública hay que entenderla, o al menos en Chile se entiende como todas las obligaciones financieras que hay, ya sea a través de los bonos o préstamos que contrae el gobierno, a través de los cuales también se compromete a pagar los intereses eh, y el préstamo original en determinadas situaciones. Eso es lo que al menos es lo que define Hacienda. Y la deuda pública del gobierno central es también incluida la deuda de tesorería y lo que es de Corfo. Eso a nivel preliminar. Ahora, con eso tenemos que tener en consideración de que existe una institución, y esa es la publicación que señalabas tú, Sebastián, que hice el día de ayer. Existe una institución que funciona como un ente público asesor en tema de finanzas, que es el Consejo Fiscal Autónomo. Y esta institución, que fue fundada en el año 2019, tiene algunas funciones importantes que es una especie de asesor a las políticas fiscales del gobierno central y en este sentido elaboraron un informe. Y en este informe ven el estado de las finanzas públicas. Junto con ello, hacen algunas proyecciones y análisis de los escenarios futuros con diferentes metodologías. Y ante eso, vino la publicación que hice de que el Consejo Fiscal Autónomo en sus últimas estimaciones y del estudio que realizaron hacen algunas proyecciones bastante preocupantes del escenario de las finanzas si se proyectan en el tiempo. Ahora, obviamente hay que hacer aquí una distinción. Cuando se hacen proyecciones, usualmente se utilizan ciertos supuestos de estabilidad de ceteris paribus, es decir, que qué pasaría si todas las cosas siguen en condiciones estacionarias y posteriormente continúa la tendencia como a la cual estamos hoy. Entonces, en base a eso se van haciendo distintas proyecciones, metodologías, etcétera. Y en eso, una de las proyecciones que señala el Consejo Fiscal Autónomo es que a 50 años
proyecta ya que la deuda superaría los 130% del PIB. Entonces, tenemos que entender que hace una década atrás, más o menos, un poquito más, unos 15 años atrás, la deuda pública no superaba el 10%, estaba bajo las dos cifras. Y eso también mostraba una tendencia de responsabilidad fiscal del poder ejecutivo en estas materias. Aquí me gusta hacer un tema bien interesante también de poner un punto, es que nuestra constitución además establece cierto resguardo en temas de finanzas. Por ejemplo, en el caso de que los presupuestos son presentados por el Poder Ejecutivo. Imagínense ustedes que el Congreso tenga este tipo de iniciativas, sería una locura, porque tendríamos el incentivo para que todos los congresistas prometan y prometan en todos sus distritos de que van a presentar tales o cuales proyectos. Entonces, hoy eso está por nuestra Constitución, plebiscitada ya innumerables veces, se establece este resguardo para que el Ejecutivo sea el que presenta esta materia. ¿Y qué nos dice el Consejo Fiscal Autónomo? El Consejo Fiscal Autónomo nos dice que actualmente entre 2008 y 2023 el gasto público superó los ingresos estructurales de la mayor parte del tiempo al promediar 23,8% del PIB versus 22%. Hay un cierto desequilibrio promedio del 1,8% del PIB y se han ido viendo y observando necesidades adicionales. Ahora, una persona que se establece desde una posición doctrinaria, por así decirlo, para hablarle a todos los que pueden estar a favor o en contra de endeudarse más, puede decir, oye, mira, sabes, en promedio, con respecto a la deuda global, Chile está por buen camino. Esa es la tesis de Ricardo Lagos. ¿Eh? Ricardo Lagos decía, incluso el exministro Briones, si bien recuerdo, señalaban que Chile tenía que llegar a un nivel de una deuda estacionaria cercana al 40%. Y claro, el problema está en que la deuda pública no ha hecho más que aumentar en el tiempo. Todos los años estamos teniendo la noticia se registra la mayor deuda histórica de los últimos 30 años, se registra la mayor deuda histórica de los últimos 30 y fracción años. Estamos encaminándonos hacia un sistema, y aquí nos trasladamos al escenario internacional, hacia un sistema global de sometimiento de las finanzas para hacer más dependiente a la gente de los burócratas o los políticos de turno. No quiero entrar en eso del tema de la cesión de soberanía, eso para otro tema, pero sí en términos de finanzas globales estamos viendo que la deuda global está siendo insostenible en el tiempo, muy poco solidario por lo demás con las generaciones futuras, el incremento de la deuda global. Esto estamos hablando de las grandes potencias mundiales y esta convergencia que estamos tratando erróneamente, desde mi perspectiva, de llevar a cabo en Chile. Por ejemplo, ya estamos viendo que la deuda global en dólares representa 336% del PIB mundial. Entonces aquí yo lo llamo a todos los que nos ven, vayan a su casa, saquen las cuentas y si a fin de mes ustedes están endeudados un 336% de los ingresos que tienen, me imagino que van a preocuparse, ¿no? Entonces aquí como desfilan políticos bajo el sistema democrático cada 4, 5 años o 6 años, dependiendo de los países, prometiendo y prometiendo, elevando las categorías de la deuda o el techo de la deuda, en el caso como ocurre en Estados Unidos, prometen, se endeudan y dejan a los gobiernos que vienen a tener que hacer sus ajustes hasta que revienta ya sea una burbuja o un sistema quebrado, ya un país en default, como es el caso que ocurrió en Argentina. Entonces, los políticos tienden a
a tirar la pelota, diciéndolo coloquialmente, hacia adelante, dejando que otros sean los que tengan que venir a solucionar los problemas. Y vemos que aún más estamos llegando a que más personas terminen siendo más dependientes, menor capacidad para poder adquirir una vivienda propia, restricciones a los derechos de propiedad, y vamos viendo que esta deuda que van contrayendo los gobiernos para beneplácito y para ellos mismos, terminan perjudicando a la larga a los chilenos. Recordemos muy bien, la deuda global ya, y esto para ponerlo en contexto también, son 307 trillones de dólares. 307 trillones de dólares. Y aquí estamos hablando de gobiernos de derechas, gobiernos de izquierdas. Aquí no hay distinción de color político en este tema. Unos son más proclives a andar endeudando a los demás, pero unos utilizan la deuda más para temas de gasto público, otros más deuda para pagar a proyectos empresariales que son de las amistades que tienen, etcétera. Entonces aquí lo importante es que los ciudadanos sepan y que le pregunten a sus tomadores de decisión es lo que prometen, de dónde van a sacar la plata. Entonces, si la plata van a seguir haciéndolo mediante aumento y recaudación de impuestos, díganle, paren, paren, porque aquí lo que se está demostrando es que los sistemas de impuestos bajos, los sistemas que tienen un sistema tributario más simple, ahora que viene la declaración de impuestos en este mes, que muchos deben estar complicados, que pongo aquí, cómo relleno el formulario, etcétera, que preguntan y les responden de mala gana, porque así es la realidad, o que le objetan sus declaraciones, pregúntenle a los tomadores de decisión y insten a que los tomadores de decisión busquen simplificar el sistema tributario, simplificar los esquemas de negocios, simplificar los trámites, los permisos, revisen el sistema de evaluación de impacto ambiental como tienen en días y días, años, para poder sacar un proyecto adelante de inversión. Y bueno, como dicen, la receta de la abuela en estos temas principales, más que entrar solo en los detalles técnicos. Ahora, el dato que entrega el Consejo Fiscal Autónomo creo que es muy atingente al momento político que estamos viviendo, porque ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, hay que considerar que en este momento Chile tiene una deuda pública de 240.968 millones de dólares. Esa es la deuda actual al cierre del 2023, digamos. Esto ha aumentado, ¿ah? Ha aumentado porque yo en un programa de la semana pasada mostré cómo el Estado había pedido créditos afuera a diferentes organismos por 1.000 millones más de dólares para el proyecto de hidrógeno verde, para impulsar el hidrógeno verde en Chile, algo de lo que el Estado no se ha preocupado salvo en la propaganda, porque todos los proyectos son privados, ¿verdad? Entonces, ¿dónde van a parar esos 1.000 millones de dólares? Es una de las grandes preguntas que se hacen también en Magallanes, ¿verdad? Porque se supone que era para invertirlo allá y no están allá, no han llegado allá y no se sabe para dónde van. El problema aquí es que tenemos, tal como tú explicabas recién, Andrés, que la deuda normalmente proviene, porque aquí hay presupuesto, ¿verdad? Se elabora un presupuesto de la Nación todos los años que debe ser aprobado por el Congreso, y ese presupuesto se supone que tiene la forma de ser financiado con los recursos propios. Y viene después el déficit fiscal, y ahí es donde el déficit fiscal, es decir, lo que no se puede financiar con los recursos propios, y entonces acude a la deuda externa, normalmente externa, también interna, ¿verdad? Pero deuda externa principalmente, donde se comienzan a pedir estos créditos. Y esto me habla a mí, y sobre la cifra que tú estabas entregando, estos porcentajes, el 300%, tal como pregunta Samuel acá, ¿cuál sería la intención de endeudar al mundo sobre el 300% del PIB mundial? O sea, ¿qué es lo que se busca con esto, verdad? Pero aquí estamos hablando, porque tú nombraste recién el concepto de responsabilidad fiscal. Tenemos en el fisco a los entes y las personas que están a cargo de esto, hablemos de un Mario Marcel, ¿verdad? Hablemos de un ministro de Economía como Nicolás Grau, hablemos del propio presidente de la República. Tenemos personas realmente responsables a cargo de tomar decisiones como endeudar a los chilenos por el resto de la vida.
Hola, si llegaste hasta aquí en esta conversación, quiero pedirte por favor que le des me gusta, te suscribas y envíes también este enlace a tus conocidos en las diferentes plataformas y redes sociales. Solo así podremos seguir creciendo en esta comunidad con entrega de contenido de calidad. Bueno, es muy complicado responder esa pregunta porque al Mm, final el concepto de responsabilidad fiscal a veces he usado meramente como un concepto de aplicar la norma y que se cumpla la norma. Por ejemplo, responsabilidad fiscal podría ser interpretado de que si gasto 100, perdón, si proyecto 100 para gastar, esos 100 son gastados. No hay en el Estado chileno no hay un concepto que se premie el ahorro, por ejemplo, o que sea más eficiente en ciertas materias. De hecho, en las mismas obras, en las obras de infraestructura, hay una lucha constante entre cómo mejorar, hacer mejor los mecanismos para el desarrollo de infraestructura caminera, por ejemplo, o de proyectos de hospitalarios, etcétera, que son métodos, por ejemplo, el llamado target value, que son métodos para poder anticipar formas de gasto de proyectos para poder así ser compensados cuando tú ahorras, pero no perjudicando la calidad. En el Estado esas cosas prácticamente son muy difíciles, los contratos son extremadamente complejos y muchas veces terminan pagándose sobreprecios en distintas materias, sobre todo también cuando se fijan ciertos, por ejemplo, el precio del acero, que eso es muy mm. tradicional también en obras de infraestructura y que después se termina pagando o se paraliza la obra o se cobran las garantías y las empresas terminan yéndose o declarándose en quiebra, como suele pasar mucho en regiones también cuando no hay una masa laboral importante para poder dinamizar la economía. Entonces, aquí hay que entender que el concepto de responsabilidad fiscal puede ser tratado de forma muy flexible bajo la normativa actual, pero lo que sí es que tiene un componente moral, es decir, Mm. la deuda pública es algo moral y ahí yo entraría en mis dudas. Yo creo que no tiene un componente que puede ser relevante para cierto tipo de proyectos o necesidades, pero llevar a cabo todas las políticas públicas en base a un nivel de endeudamiento creciente y exponencial, creo que es derechamente inmoral. Y así como preguntaba, no recuerdo el nombre de la Samuel, persona que Samuel. Samuel Ujú. preguntaba qué pasa con eso. Bueno, el endeudamiento público global ocurre por las políticas del keynesianismo. Principalmente es emitir deuda para poder seguir financiando planes sociales que son insostenibles, basados también en un alejamiento de la realidad. Entonces, vamos financiando planes de pensiones, por ejemplo, que es uno de los grandes puntos críticos de los países del globo y también de las potencias, es que financian sus pensiones bajo gasto por pensiones públicas y no tienen ningún componente de capitalización, que ese no Ujú. es un problema como el que tenemos nosotros. Nosotros no estamos siendo insostenibles por el tema de pensiones, al contrario, tenemos un sistema que está dentro de los top 5 de sostenibilidad financiera en pensiones. Sin embargo, queremos reformarlo en la vía de los países que están quebrando. Es una cosa de loco, así Ujú. estamos tratando de tomar las recetas de los países que ya vienen de vuelta. Y ahí, claro, la responsabilidad fiscal es un tema que tiene que ser considerado como un tema más moral. Eh, y preguntárselo bien, si es que la deuda pública tiene que ser también permitida para gobiernos subnacionales, que eso es una discusión que pasa muy poco mediática, por así decirlo, dentro del Congreso, que es que se está discutiendo que los gobiernos regionales puedan endeudarse. Y en las propuestas constitucionales ya vimos dos propuestas constitucionales donde permitían también este tema de la deuda, también de los subnacionales. Entonces, si ya no podemos controlar el gobierno nacional en estas materias o ya se van eh, desarrollando muy fuertemente, ¿qué va a quedar
para este descontrol de la deuda. Y más allá de que esto sea un componente moral, también debemos, yo creo, entenderlo que esto es parte y consecuencia también de alejarse de las ideas fundantes de una sociedad libre y responsable. ¿Por qué? Porque endeudar los países para tener bienestar hoy y sacrificar bienestar futuro es keynesianismo puro y duro. ¿Por qué tenemos que sacrificar las generaciones futuras en base a lo que no tenemos hoy? Lo que se debe permitir es ampliar los espacios de libertad para la inversión, para el desarrollo, la tecnología, para mejorar el capital humano. Y la tecnología y el capital humano aumentar la productividad. De hecho, si se revisa bien, el 80% de la recaudación fiscal, si es que alguien quiere recaudar más, se explica por el crecimiento económico. Y esto hay una discusión amplia en distintos papers sobre esta materia. Entonces, ¿por qué no quieren crecer? Esa es una pregunta. Eh, y esta crítica ahora que voy a hacer es para la oposición. Tienen que entender de que aquí hay visiones encontradas totalmente antagónicas dentro de la concepción de desarrollo económico, de desarrollo territorial, de desarrollo social, de espacios de mejoras, de ampliar la libertad. Tenemos un grupo ideológico que piensa que toda regulación es condición necesaria para poder otorgar bienestar. Entonces, no puede existir bienestar si es que no hay regulación de esa actividad. Y por otro lado, creen una vasta parte de las personas que hoy tienen posiciones de poder, creen que el crecimiento económico no es más que una medida neoliberal que sostiene el capitalismo y que no provee más allá de un bienestar sustancial. Y, de hecho, lo ponen en cuestionamiento. De esto basta leer los artículos del ex subsecretario de Relaciones Económicas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el señor Ahumada. Ellos creen en estas tres áreas. Primero, regulación para el bienestar. Segundo, decrecimiento como mecanismo alternativo para el bienestar humano. Y la otra arista es el Estado empresario. Entonces, tienen los tres pilares esenciales para no crecer, para no tener mejor capital humano, para no desarrollar las economías regionales, para no dar espacios y ampliar la libertad, y además para recaudar menos. Y esto lo recordarás bien, Sebastián, pero ¿te acuerdas cuando se decía que con la reforma tributaria íbamos a recaudar no sé cuánto más y al final la reforma tributaria Menos. Michelle Bachelet terminó recaudando menos? Así es. Porque es algo lógico. Si aquí no es necesario leer un paper para entender de que si te suben los impuestos y en el país de al lado te los están bajando y tú quieres construir edificios porque ese es tu rubro, tú generas una empresa, contratas una empresa de abogados, generas una empresa al lado, mueves tu capital, que ahora lo haces por internet, ya no necesitas hacer grandes Viajes, claro, ni nada. maniobras, viajes, y ya está, y mueves tu capital a otro lado. De hecho, ese es uno de los secretos de Irlanda. Irlanda empezó a hacer reformas importantes y dijo, mire, yo quiero que las sedes tributarias de los países, perdón, de las empresas tecnológicas pasen acá y van a tener un impuesto corporativo, si no me equivoco, del 12,5. Puede que esté algo equivocado, pero creo que es 12,5 creo el impuesto corporativo y ahora lo iban a subir un poco, pero esa reducción radical lo que llevó es que Irlanda esté aumentando sus niveles de bienestar de una manera muy significativa. Eso obviamente, aquí no tenemos el mundo ideal, Irlanda tiene otros problemas también, tema de la vivienda, etcétera, pero en términos generales, aquí estamos viendo que estamos haciendo todo lo contrario y la oposición no ofrece
cuando hablo de oposición me refiero a la oposición formal, a los que tienen posición en el Congreso, en posición política relevante, pantalla en los grandes medios de comunicación. ¿Cuál es la visión alternativa? ¿Qué están ofreciendo a los ciudadanos de Chile? ¿Qué están ofreciendo ante el déficit de vivienda? ¿Qué están ofreciendo ante los chilenos que han aumentado, están disminuyendo, perdón, significativamente el poder de adquirir una vivienda propia? Esa era una batalla de una centroderecha tradicional, ¿no? Ya, de eso no tenemos nada. ¿Qué estamos haciendo para, si estamos hablando de recaudación, qué estamos haciendo para la formalización del Del mercado empleo informal, sí. del mercado informal? Ujú. ¿Qué estamos haciendo con eso? Hoy día están todos los incentivos para que nadie sea formal, están todos los incentivos porque están regulando tanto y están dando tanto chip libre a temas esenciales de seguridad que la gente está optando mejor por no ir por esas alternativas. Y la solución que se da desde la burocracia es más regulación, más penalización a los que tratan de cumplir y más persecución. De hecho, no sé si viste también la noticia, Sebastián, del Servicio de Impuestos Internos, que señala que ahora una cantidad importante de chilenos tienen cuentas del extranjero Sí, seiscientos y, setenta y tantas personas. y ¿Mm? nadie reclama nada. ¿Mm? ¿Dónde está el secreto bancario? Una pregunta. No, bueno, ahí se están compartiendo información entre todas las entidades globales para poder detectar dónde están esas cuentas y cuánto tienen dentro de cada una de esas cuentas. Sí, ¿Mm? mira, Sebastián, hay ¿Mm? un dato también del informe del Consejo Fiscal Autónomo que, bueno, lo voy a subir ahí a mi Twitter para que lo puedan descargar los que quieran leerlo mejor. Eh, Dice que hay una consecuencia Ahí está del aumento. ahí está el Twitter de Andrés, ¿ah? Para que lo Sí, vean en pantalla. ¿Mm? sí, de hecho, uno de los puntos del informe sale de que el aumento del endeudamiento ha sido el creciente peso de los intereses del total del gasto público. Entonces, que restringe aún más el espacio disponible para las prioridades presupuestarias. Entonces, dice, el desembolso de intereses se ha duplicado en la última década, tanto en porcentaje del PIB, 1,1% del 2023, como en la participación dentro del gasto total del gobierno central. Entonces, estamos viendo que además estamos aumentando el interés de la deuda, entonces estamos pagando intereses. Bueno, los que tienen tarjeta de crédito, cuando van pagando intereses, ahí van viendo, y cuando se atrasan, van viendo cuánto eso afecta también en el monto final. Y a todo eso para sumarle la guinda a la torta sin responsabilidades respecto a los desfalcos habidos y por haber, que ya lo han tocado en este programa en profundidad. Sí. Oye, mira, yo quiero volver al tema de la responsabilidad fiscal. Yo, a ver, voy a colocar un ejemplo bien, bien concreto y terrenal, ya para que podamos entender un poco qué es lo que qué es lo que están haciendo los estados, pero tratando de centrarnos en el estado de Chile. Yo vivo en una parcela desde hace 8 años ya, y en 8 años yo no he tenido la plata para poder, ponte tú, hacer un pozo profundo. Entonces estoy dependiendo de soluciones alternativas para poder tener agua en la parcela, ¿verdad? Para poder tener agua para tomar, para el lavado, etcétera, para el consumo humano. No he tenido la plata tampoco para poder cercar la parcela, como corresponde, está con alambre púa, ¿ok? Si yo quisiera pedir un préstamo para esto, se supone que en el momento que yo evalúo la posibilidad de obtener un préstamo, un crédito para poder cubrir estas necesidades, que son necesidades reales, yo debiera evaluar, ¿verdad? El primero, cómo lo voy a pagar, en cuánto tiempo lo puedo pagar y bueno, y las personas responsables también evaluarán el menor tiempo posible para poder pagarlo, ¿verdad? Y salir de una vez del tema. Y todo eso se hace en base a los ingresos que yo tengo proyectados, a qué es lo que voy a estar realizando o si tengo que aumentar mi productividad. Un poquito lo que tú mencionaste recién respecto de cómo se debe recaudar más. Eh, Eso es lo que hace una persona responsable. ¿Por qué el fisco? Y aquí vuelvo nuevamente al concepto que tú enarbolaste hace un ratito, hablando de la moral y la ética en esto. ¿Existe moral y ética en la política? En la política hoy día en Chile y en el mundo respecto de la forma de utilizar los recursos y endeudar a los ciudadanos. Esa es parte del rol que nosotros le hemos entregado a las autoridades.
Sí, yo creo que esa pregunta es bien compleja. A mí no me gusta meter a todos los políticos dentro del saco. Creo que hay políticos a nivel global están haciendo cosas muy interesantes. El caso, y cito un ejemplo, como es Rand Paul. Rand Paul es un senador en los Estados Unidos que se ha plantado de frente contra, por ejemplo, el intervencionismo de las Big Tech en temas de libertad de discurso, libertad de prensa, también en los temas de los encierros del 2020 a 2022 y también en temas presupuestarios. De hecho, él fue precandidato presidencial, si lo revisan en la elección del 2015, 2016 en los Estados Unidos, y él prometía, bueno, sabía que no iba a ser electo, pero al menos instalaba temas, un código tributario de una página. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque en realidad aquí lo que dice es la deuda pública de los Estados Unidos es algo insostenible y lo que estamos haciendo acá es solamente prolongar una enfermedad que tarde o temprano va a repercutir sobre los americanos. En el caso chileno, yo creo que existen personas con buenas intenciones, existen también personas con buenas intenciones que ingresan al sistema político y se los traga la máquina. Eh, Desconozco todos esos motivos que tienen para poder estar ahí, pero yo creo que si es que no hay una ética, una moral fuerte en los individuos, se da básicamente por un tema de incentivos. Eh, Mm. Puede que sean temas personales, pero es que el sistema público no tiene los incentivos para que se haga responsabilidad fiscal desde el punto de vista o la preconcepción que tenemos. Eh, Se premia al que ejecuta lo que dijo que iba a ejecutar. Ya con eso eliminas cualquier forma de ahorro, porque si no es incumplimiento. O incluso puede ser abandono de deberes, en el caso, por ejemplo, municipal. Entonces, hay un tema de esquemas de incentivos que yo creo que tenemos que darle una vuelta para poder buscar alternativas a esta materia. Pero lo otro, y que es más inmediato, es que necesitamos que las personas que se involucran dentro del ámbito de toma de decisión relevante realmente tengan convicción en las cosas que se las juegan. Porque escuchamos, ahora vamos a empezar a escuchar en las elecciones, muchos que van a hablar de que basta con la delincuencia, basta con esto otro, pero cuando llega el momento de aplicar las fórmulas para eh, disminuir impuestos, disminuir gasto público, etcétera, dicen no, esperémonos un poco porque tenemos que negociar, etcétera. Y eso es algo que ya, al menos, bueno, yo no soy tan mayor, pero vengo escuchando ya hace décadas, décadas. Ahora está de moda hablar de la década perdida, una década perdida con estancamiento de salarios, una década perdida con un crecimiento moderado y ahora paupérrimo. Eh, entonces, si no recuperamos esa capacidad de crecer, si no instalamos en la agenda, desde estos medios de comunicación, por ejemplo, instalar la reducción y el saneamiento del el sistema fiscal en Chile, va a ser muy difícil de dar esa vuelta de tuerca. Y por otro lado, no podemos permitir que se aumente las cotizaciones en el sistema de pensiones para financiar a los políticos. Porque al final hoy, si algo bueno podemos sacar de los retiros que hubo, es que ahora la gente sabe que ese dinero es suyo, no es de otra persona. Por eso ya no está el señor Mesina en todos los medios de comunicación hablando de que el dinero era un robo del 10% de las personas. Se demostró que era una mentira, pero ahora tenemos nuevos congresistas que están planteando un séptimo retiro, que ya esto es una chacota realmente porque no saben el daño que producen a la gente más pobre con los temas de inflación. No se Porque lo van a aprobar. ¿Mm? eso no se ve de un día para otro, eso se va viendo de manera paulatina. Pero vean ustedes cuánto les cuesta la benzina ahora, Sí. cuánto les va a costar el tema de la luz.
eso, bueno, ese es otro tema que da para hablar en un programa completo, Sí. es el tema de cómo se está financiando un hoyo negro respecto al tema de la energía. Hay una deuda tremenda y ahora se aprobaron un salvataje para mantener congelados los precios de la energía y ahí encontramos que nadie soluciona el problema, nadie se quiere meter en esa temática y solamente estamos teniendo aprobaciones de presupuestos para seguir financiando un hoyo negro. Así que bueno, ahí tenemos mucho que hacer en temas de responsabilidad fiscal, Sebastián, y invito a todos los que nos ven a que revisen un presupuesto, revisen una temática, un área, traten de estudiarla y van a encontrar que en todas las cosas hay temas relevantes para poder ser expuestos y contados a la gente, porque al final es eso y nosotros como personas, como individuos y ciudadanos, tenemos que estar informados de ello para que no nos metan el dedo en la boca como muchos vienen haciéndolo hace tanto tiempo. Bueno, hay Y, y, que... Sí. y otro tema, bueno, hay tantos temas, Sebastián, ¿Mm? con esto de la deuda que al final uno puede meter muchas, para no caer solamente en los debates técnicos, eh, el tema del presupuesto de los partidos políticos. Bueno, se está discutiendo en este momento el tema de la modificación del sistema político, donde Gabriel Boric está condicionando precisamente la modificación del sistema político, donde debiera estar también el financiamiento de los partidos, toda esta dispersión de pequeños partidos, ¿verdad? Una serie de errores políticos que hoy día ocurren con el actual sistema que Gabriel Boric está condicionándolo precisamente a que se apruebe la reforma tributaria y la reforma fiscal, la reforma de pensiones, perdón. Una extorsión tremenda que no puede, a ver, resolvamos los problemas uno por uno, ¿verdad? Pero no tienen por qué estar amarrados unos con otros, no tiene, bueno, pero parte de la Sí, irresponsabilidad fiscal de la que estamos hablando hoy día también. Oye, así es. Andrés, pregunta corta, respuesta corta. Los impuestos tienen consecuencias. Invito a comprar este libro a todos los ¿Mm? que se interesen por estos temas. Es de Arthur Laffer, es un economista que estuvo involucrado en las reformas económicas de Ronald Reagan y actualmente, en el caso de que gane Donald Trump, se sondea como uno de los presidentes de la Reserva Federal. Así que está ya a la venta en Chile y está muy entretenido. Yo lo estoy leyendo hace unos días ya y bastante bueno para entender también cómo los países, cuando le elevas la carga fiscal, terminan recaudando menos, desincentivando la inversión y terminan perdiendo los más pobres. Que eso, Exacto. ojo ahí. Termina aumentando la pobreza, de hecho. Aumentando la Así pobreza es. directamente. Oye, hablando de libros, bueno, vamos a aprovechar, ¿ah? Me llegó este, lo tengo en las manos, lo tengo en las manos, Gastón, gracias grande. a Gastón Escudero, ¿verdad? El autor de este libro estuvo con nosotros hablando acerca de qué se trata. Todavía lo tengo sellado, me llegó hace un ratito, está sellado, no lo puedo abrir. Lo voy a Estuvimos en el abrir. lanzamiento el otro Sí, día. sí, estuviste con la Tere Marino y con la Vanessa, ¿verdad? Ahí estuvieron Sí, haciendo el muy lanzamiento. bien. Me contó Gastón que estuvo muy entretenido el lanzamiento del libro, un ambiente de camaradería muy especial que se vivió en ese momento y bueno, yo felicito a Gastón por este libro. Lo voy a abrir, lo voy a leer rápidamente. Yo soy traga libros, ¿ah? Yo en una noche me leo este libro porque no es tan grande y, y lo voy a sortear, tal como lo prometimos, ¿verdad? Con Gastón. Este libro es enviado para ustedes, para algunos de ustedes. Ya vamos a ver de qué forma lo sorteamos para que lo puedan tener en sus manos. Entonces, la persona que lo gane, Los horrores del socialismo por Gastón Escudero, donde relata con una narrativa histórica acerca de lo que ha significado el socialismo derivado en comunismo en el mundo y cómo ha afectado a la sociedad y especialmente las vidas de las personas. ¿Mm? Ok, Excelente. Andrés, yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Yo sé, has estado muy inquieto mirando para allá para acá porque tienes otros compromisos. Así que ya tenemos que cortar el programa ahora, pero te dejo el cierre para que tú invites a la gente a elegir bien. Por qué este impacto del tema de los impuestos y que te vengan finalmente en deudas que vamos a tener que pagar, que van a tener que pagar nuestros hijos, nuestros nietos? Una deuda que hoy día se está asumiendo y que no tendría por qué ser. ¿Por qué? ¿Cómo podemos detener esto nosotros como ciudadanos? ¿Cómo podemos influir? Gracias, Sebastián.
Bueno, una cosa que yo considero que es importante de tener en consideración es que debemos formarnos, debemos tratar de entender y mirar más allá de lo que nos dicen los titulares de prensa, que muchas veces tienden a buscar incidir en la opinión de cada uno. Eh, si es que uno le da una recomendación o una observación a ciertas materias, la invitación que hace es que ustedes denle una vuelta, estudienlo, revísenlo. Aquí no sostenemos verdades inamovibles, sino que solamente sentido común. Y en eso yo los invito a que ustedes hagan sus propios juicios sobre estas materias e insten a los tomadores de decisión, a quienes quieren representar a todos ustedes, a que tomen partido y posición sobre estas materias. No podemos tolerar que existan más alzas de impuestos. No podemos tolerar de que exista un mayor incremento de gasto público. No podemos tolerar de que siga aumentándose la deuda y también el déficit fiscal. Nosotros necesitamos ser responsables y para tener un país en orden, en paz y con mayor cohesión social, no se puede fracturar el tejido social elevando y demonizando a los distintos sectores, ya sea aventajados o sectores menos aventajados en finanzas en nuestro país. Y para poder ganar todos, necesitamos crecer. Para poder ganar todos, necesitamos un sistema con un sistema de impuestos simples, bajos, que se fomente la creatividad humana, y para eso tenemos que entender de que el Estado no es el artífice de estas materias, es el facilitador, es el que pone ciertas reglas del juego, estabilidad institucional. Y ahí es donde tenemos que instar a que todos aquellos que quieren tomar posición lo hagan de manera responsable. Y ahí tenemos que estar los ciudadanos fiscalizando, los ciudadanos tenemos que estar viendo todas las materias que podamos o que tengamos cierta expertise, dedicarle un tiempo de nuestras vidas a estas materias, porque al final terminan repercutiendo a todos, aunque no te guste los temas políticos, aunque no te guste escuchar a economistas que analizan cifras macroeconómicas, etcétera. Siempre va a haber un espacio donde cada uno puede aportar su grano de arena. Ese es mi mensaje y muy agradecido, Sebastián, por la comunicación y la invitación a tu programa. Vamos a seguir conversando, ¿ah? Vamos a seguir en el siguiente programa porque quedaron muchos temas que tú lanzaste y quedaron ahí en el aire. Así es que lo vamos a tocar. El tema de la energía, un tema que yo creo que a todos nos interesa poder conocer un poquito más acerca de lo que está pasando realmente y que parece que tú manejas, y vamos a recabar más información para poder entregar un programa acerca de eso. Andrés Ya, pues, Barriento, muchísimas gracias, y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado, quienes están viendo el programa en diferido también. Un gran abrazo, dejen sus comentarios abajo, sus opiniones, y vamos conversando entonces ahí en la caja de comentarios de este video. A seguir trabajando con Dios, por la patria, por la familia y por la libertad. Viva Chile, señores. así Viva es. Chile, Viva Chile. libre y soberano. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Sebastián.